Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Ter, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Como te lo dije cuando concretamos esta conversación, pues una conversación que me hace mucha ilusión tener porque he aprendido muchísimo de ti a través de los vídeos Gracias. de internet, aunque no te conozco personalmente, pero has enseñado y creo que hablo por muchos. Has sido parte de la enseñanza de muchos a través de los métodos de autodidacta como YouTube. Así que de verdad que me hace una ilusión increíble tenerte a ti aquí y así que lo agradezco de verdad. Muchas gracias. La verdad que me emociona en parte mucho cuando la gente me transmite, gente de todos lados, sobre todo de Latinoamérica, y me comentan, ¿no?, lo mucho que han aprendido y me llena de orgullo porque sinceramente en ese momento que empecé con el tema de los tutoriales y demás, sobre todo con Pelapel. Fue Ujú. algo, bueno, a mí la enseñanza siempre me ha gustado mucho y nunca pensé que tendría esa repercusión y la verdad que ahora hay peluqueros como tú y como otros tantos y con tanto nivel que me nombran y me siento tan, ya no honrada, ¿no? A veces pienso sobrevalorada, ¿no? De lo que por lo menos poco o mucho he aportado, pero que haya llegado a tanta gente para mí es un orgullo. Claro, amiga, esa es la idea. Y de verdad te lo digo desde el corazón y te lo comento también porque muchos de los groomers que he tenido aquí que te han recomendado, porque no solamente han sido uno, sino han sido varios que han recomendado de que estuvieses aquí a un episodio, que les gustaría verte aquí, pues todos ellos me han manifestado lo mismo, que han aprendido mucho gracias a ti, que pues se han sentido acompañados porque de repente no sabían hacer algún corte, no sabían trabajar alguna raza. Iban directamente, obviamente muchos aprendimos a través de Pelapel, que ya tuvimos a Daniel aquí en un episodio también. Entonces, toda esa acumulación de personas, o sea, que le agrada mucho tu contenido y que están agradecidos contigo, por eso de verdad que para mí es una ilusión increíble poder conocer un poco más qué hay detrás de todo ese gran conocimiento que compartes con todos nosotros. Yo agradecida de que me hayas invitado, por supuesto, y Pues tanto. mira, empecemos un poco por el inicio, ¿vale? ¿Cómo llegaste al grooming? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, mira, me gusta esto y creo que me puedo dedicar a esto? La verdad que fue muy joven. Yo tuve la gran suerte, creo, mm, de tener claro desde muy jovencita que quería dedicarme a los animales. Ok. Am, bueno, por circunstancias de la vida y porque, aunque me he diagnosticado ya de adulta mucho atrás, mucho hace poco, de TDAH, Ok. yo pues cuando era jovencita el tema del estudio, de hincar los codos, de la forma convencional me costaba mucho, ¿no? Mm, Entonces, tanto mis padres como yo, pues notábamos que a mí me costaba y necesitaba algo más práctico, ¿no? Y con 16 años ya, eh, bueno, nos sentamos un día y dijimos, a ver, Esther, venga, va, ¿qué te gusta? Vamos a pensar y, pues mamá, me gustan los animales, quiero hacer algo con animales, ¿no? Y en ese momento, por lo menos aquí en España, había muy pocos sitios que ofrecían cursos relacionados con esto. Y con 16 años empecé con un curso de auxiliar de veterinaria ok. que me gustó mucho. En ese momento había muy pocas escuelas y decidí seguir a un curso siguiente porque a nivel laboral auxiliar de veterinaria en ese momento no tenía mucha salida y No. empecé con la peluquería. Y bueno, la verdad es que me encantó y como en esa época, hablo de 1995-96, Ok. había, había muy poca gente que se dedicaba a esto. eh, Estaba muy demandada la profesión, pues yo apenas acabé un curso que eran, me acuerdo, 4 meses con prácticas una sola tarde a la semana. O sea, yo Ok. hice solo 20 prácticas, recuerdo, y además compartíamos perro con dos o tres alumnas más. Y además yo tan jovencita, pues apenas toqué un perro, ¿no? Yo Claro. realmente hice un poco de teoría y antes de acabar el curso incluso era tan demandada la profesión aquí que ya me puse a trabajar en una clínica veterinaria
Y desde entonces, pues bueno, los primeros 7, 8 años me considero que fui una vulgarmente pelaperros, ¿no? Yo Ok, trabajaba en claro. clínicas, 2, 3 días en cada lado, perro por hora, pam, pam, pam. Claro que esa era Eh, la peluquería que se veía en ese tiempo, ¿sabes? Que era de, no, no sí, era nada lo estético como se ve actualmente. Bueno, no sé si en ese momento ya estaban como por ahí las exposiciones de show, no sé si se y veían. exposiciones de belleza quizás sí, pero en ámbitos muy, muy exclusivos, no era algo conocido para Ok, todo el ok, mundo. ok. Exposiciones de belleza yo realmente todavía no había ni tenido constancia de ninguna. Y bueno, yo siempre he tenido un talante muy perfeccionista conmigo misma. Dentro de que yo hacía una peluquería comercial muy básica, yo siempre intentaba que el perro a la hora saliera lo más perfecto posible dentro de las limitaciones del Exacto. tiempo. Y en una de las clínicas donde trabajé, pues coincidí con una peluquera, se llama Cristina Alcaide, la recordaré toda la vida porque yo creo que fue la persona que me abrió el mundo a lo que era realmente esta profesión y la peluquería. Ok. Es una mujer que toma una tijera en la mano y a mí me fascinó la elegancia con la que movía la tijera, o sea, era como una prolongación de su mano, me fascinó y dije, "Ah, yo quiero, o sea, yo veo que esto es algo más, ¿no?" Entonces, bueno, ya a partir de ahí empecé a buscar eh, personas dentro del mundo que me pudieran perfeccionar y demás. Yo quería, dentro de, eso ya va con el carácter de la persona, dentro del oficio que hagas, yo creo que lo importante es intentar ser lo mejor que tú puedas ser en esa profesión. Y nada, pues eso, a partir de los 7, 8 años ya empecé eh, a querer perfeccionarme, adquirí mi primer caniche mediano, Ok. Sam, que de ahí viene el De ahí nombre viene. de Samis. Exacto, sí. Y sí, y ya a partir de que tuve el caniche ya fue todo pam, 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 directo. Querer perfeccionarme, competiciones de peluquería, de belleza. Y bueno, ha sido un suma y sigue y no parar, pues hasta el día de hoy, la verdad. Qué bien. Amiga, sé que resumiste toda tu vida, no es fácil, pero resumirla en estos pequeños minutos, Muy pero rápido. sí, pero qué increíble, porque me gustó eso de que tenías la mente clara en lo que querías hacer. O sea, querías Sí, trabajar con animales, eso lo tenías muy claro. Porque pasa que por lo menos como en mi caso, muchos llegamos a esta profesión por casualidad, por lo menos en mi caso fue porque no tenía trabajo, mi cuñado me ofreció un trabajo de bañar al perrito y de ahí fue como, boom, me enamoré, ¿sabes? Como de la profesión. Pero en tu caso que lo tuvieses claro, que increíble, pues eso demuestra mucho todo el talento que tienes ahora o todo ese conocimiento que tienes ahora, o sea, viene de allí. supongo que a ver, es una gran suerte tenerlo claro tan joven, Ujú, porque como sabes, es una profesión físicamente muy dura. Tienes que implicarte mucho si quieres perfeccionarte, porque muchas veces el día a día no nos permite la peluquería comercial aplicar esas técnicas, perfeccionarte en ciertas razas. claro. Es muy sacrificado. Mm, Fines de semana o buscar criadores, no sé, es difícil. Y claro, siendo joven, que estás físicamente a tope, pues bueno, avanzan los años, pero cuando aún tienes una edad en la que físicamente puedes seguir eh, am, a tope, ¿no? Ya llevas a tus espaldas mucho tiempo. Claro, sí. la gente que empieza, pues porque quiere hacer un cambio de vida, han estado trabajando muchos años en algo que no les llenaba y con 40 años dicen, ay, pues a mí siempre me habían gustado los perros, va, voy a dejar. Voy a intentarlo, sí. Claro, pero ya obviamente no es lo mismo. Es Claro, una sí. profesión muy bonita, pero todos sabemos que, bueno, yo esta semana Claro. que ahora que estoy trabajando menos horas por temas personales, esta semana, o sea, estamos hoy y cuando he plegado estaba muerta y digo, "Ah, Dios Sí. mío, si yo hace 15 años me hacía esto así, En me nada. encontraba y ahora estoy, cao, es duro. Tuve Ahora, suerte. Esther, sí, tú que has visto la peluquería y has visto toda la evolución desde hace muchos años que ha tenido la peluquería, ¿qué crees que te hubiese gustado hacer?
o cambiar cuando empezaste a hacer la peluquería? O sea, algo que tú dijeras, mira, si yo tuviese que volver a empezar con los conocimientos que quizás tengo ya, pues trataría de, por poner un ejemplo, cuidarme más las manos, la espalda, o sea, cosas así. Mira, realmente esta es una Yo estoy operada de los Mm, dos codos, del nervio cubital de ambos codos. Es una de las afecciones que sobre todo la padecen peluqueros de humana. Es mm. lo que se llama el codo de tenista. Ok, sí. Am, no solo ha sido a nivel profesional, la vida y las circunstancias, ¿no? Pero claro, cuando yo empecé, mi formación fue muy precaria. En ese Mm, momento no te enseñaban para nada higiene postural, ni el cuidado del cuerpo, ni demás. Y yo sé que por ignorancia castigué mucho mi cuerpo claro, innecesariamente. Aparte sí. de que cuando tú eres muy joven y estás empezando, aceptas trabajos en unas Ujú, condiciones físicas que obviamente yo ahora para mí serían inaceptables. Yo en mis cursos de peluquería ya intento a mis alumnas inculcarles, o alumnos, inculcarles sobre todo una buena higiene postural y que a la hora de trabajar exijan unos mínimos. Somos peluqueros claro, caninos, pero tan digno como cualquier cosa. sí. Oye, pues yo necesito una mesa eléctrica, necesito una buena iluminación, necesito un secador manos libres, necesito, porque sí que es cierto que a día de hoy, bueno, tengo 47 años, podría estar mejor, quizás probablemente no operada, si quizás hubiera trabajado en mejores condiciones, Claro. aunque bueno, en esa época tampoco Había había lo que mucha, había. sí, no, no había mucho como conocimiento de esto, ¿sabes? Era como que trabajar Ni con lo que... valoración. Eso. En Claro, eso es Latinoamérica, no otro. sé, Eso es otra, porque en la peluquería canina no tenía una buena, como que no era bien vista en la sociedad. no, no. Y bueno, en Latinoamérica yo la verdad que desde tuve la suerte de poder iniciar una campaña de seminarios en Latinoamérica, pero fue justo el año de la pandemia Uy, y no pude finalizar los seminarios que tenía programados. El último que hice fue en Colombia y justo el avión que cogí de vuelta fue el último antes de cerrar el aeropuerto. menos mal. Casi me quedo ahí en Colombia 3 meses, me encantó. Pero ahí en Colombia vi y me di cuenta que la imagen que teníamos aquí no era realmente la que es. O sea, en Latinoamérica hay un nivel y una Ujú, implicación en la peluquería sí, canina, peluquería felina, o sea, muchísimo. La verdad es que estoy sí. sorprendida. Mm, Y bueno, está más valorada, por suerte, todo en todo el mundo, cada vez sí, más. Y yo creo que ahora mismo los peluqueros que empiezan ya pueden por fin empezar con unas circunstancias que les hagan, bueno, poder más trabajar fácil. mejor. Sí, que Yo sí. cambiar, no sé si lo hubiera podido cambiar porque era lo que había, pero cuidar el cuerpo es Mm. muy importante si quieres jubilarte en esta profesión, la verdad. Ujú. Justo te lo preguntaba por eso, porque considero que, por ejemplo, yo también lo llevo a mi caso, o sea, si yo pudiera darme un consejo al yo de hace 10 años, es mira, cuídate, o sea, no estés levantando Muchísimo. el perro porque te sientes fuerte, si no trabaja con una mesa eléctrica, Exacto. ¿sabes? Deja que el Exacto. perro camine y llévalo caminando hasta la bañera, no lo estés cargando en peso, o sea, por mencionar algunas cosas, pero es eso, es cuidarnos la salud porque como tú lo mencionabas ahora, esto es un trabajo muy físico. Y me parecía curioso ahora que recuerdo un comentario que me hicieron en un vídeo, justo en uno de los vídeos que hice con Daniel. Él decía lo mismo, decía que es uno de los trabajos más duros que él ha visto. Y alguien ponía un comentario, y no me recuerdo qué trabajos puso, pero anexió varios trabajos que son duros, que son fuertes, es verdad. No sé si algo como construcción o algo así, como, ¿qué me dices de esto? Y yo me quedé, yo de verdad ni siquiera quise responderle porque sentía que venía desde la ignorancia, obviamente, ¿no? Sé que quizás las personas no lo hacen por mal, pero cuando te enfrentas a la peluquería canina, en realidad te das cuenta de que es un trabajo de verdad bastante complicado y duro. Es muy duro, son muchas horas. Ujú. ah, la alimentación, mira, me hace gracia porque mi padre toda la vida, y llevo 30 años en esto, desde que tengo el negocio 20 años,
que a veces me ve a ver a la peluquería, quizás son las 3 las 4 de la tarde, y me ve ahí toda tareada y ¿todavía no has comido? Es que Esther, es que tendrías que poder parar y sentarte 1 hora y media y comer Y yo lo miro y pienso, "Uf, ¿Cómo me es gustaría? complicado. Claro, ¿no? Me lo dice y es una profesión, Claro. la verdad que dura, pero creo que el propio gremio de peluqueros somos los primeros que tenemos que exigir y darnos valor y somos los únicos que realmente podremos cambiar la situación. Los autónomos que se hacen empresarios, que son peluqueros, quizá ya inician sus negocios de una forma más consciente y ya proporcionan unas instalaciones y herramientas y material pensando en el cuidado de Sí. los empleados, pero hay muchas empresarios y demás que montan peluquerías y aún los ponen ahí como en un zulo, ¿no? Mm. Y somos nosotros los que tenemos que decir, no, yo esto no estoy dispuesto. Bueno, Hacer valer nuestro trabajo. Y creo que eso se ha logrado. Se ha logrado, aún lamentándolo mucho, a veces en algunos sectores o algunas peluquerías se ve, pero creo que se ha valorado mucho el trabajo que han hecho formadores como tú, como otros groomers que se dedican a formar de eso. Mira, valórate como groomer porque es un trabajo que tienes que valorar, que es un trabajo artístico, que vale dinero y vale también tu bienestar. Entonces, creo que las redes han ayudado también mucho a eso. muchísimo. Yo, de hecho, yo creo que el mayor cambio que ha tenido la peluquería canina a nivel mundial ha sido desde que se inició en Internet, ahí al 2007, 2008, Ujú. Facebook y demás, y la gente pudo empezar a mostrar sus trabajos y Sí. los propietarios pudieron empezar a ver, la gente pensaba que esto del perrito, bueno, te lo dejo media horita, ¿no? Ya lo vengo a buscar, ¿no? Y tú decías, Sí, sí. No. Mira, No, todavía te sorprendería que todavía hay clientes que cuando le dices de sí, repente 1 hora y media, 2 horas, ¡tanto! Y, sí, sí, lo necesitamos. sí, no, yo los tengo muy bien educados. Yo mis clientes ya los tengo, porque a mí sobre todo y con los años he aprendido a trabajar sin, yo no quiero estrés, yo Mm, no quiero tener al cliente esperando y dando vueltas ahí en la puerta a que se lo entreguen, me pongo nerviosa yo, se pone nerviosa el perro. claro. Yo suelo cogerlos en 2 turnos, a las 9 cojo un par, a las 10 cojo otro Ok, y a las 12, 12 y media cojo otros dos. ok, Entonces, acierto es, tengo cabina de secado, tengo manos libres, pero yo les digo, mirad, el servicio medio son unas 3 horas ok. mínimo. Mínimo, sí. Igualmente no vengas. Yo, Yo te según donde llamo. vivas, sí, sí, según donde vivas, media hora, 3 cuartos, 1 hora antes de que yo prevea que voy a acabar, te voy a avisar para que tú puedas venir. Tú tranquila, tranquilo, mira, aprovecha, como, ¿sabes? Les vendo ya, tienes tu mañana libre, tu tarde libre, pero yo Sí. ya intento que no aparezcan y yo me voy organizando. Entonces, bueno, como puedo, tengo varias bañeras, puedo bañar 2 o 3 perros al tiempo, Mm, pues ahora uno lo puedo secar en la cabina, otro voy trabajando el manto, otro con el manos libres. Entonces, me voy claro, organizando, pero organizando. el no tener la presión de que el cliente va a llegarte y estar ahí, ponerte nervioso, me da la tranquilidad de ello, yo pongo el tiempo. Y Mm, mis clientes ya lo saben, los tengo ya por suerte bien educados y yo les digo, si no están de acuerdo, digo, mirar, esta es mi forma de trabajar. Yo no quiero trabajar con estrés, quiero que el perro esté tranquilo. Si es un caniche, yo primero trabajo el manto. Cuando acabo de bañar y secar y estirar, quiero dejarlo descansar un rato. Así que la sesión se alargará porque también tu perro pueda estar sin tranquilo. estrés en la peluquería. Mm, Bueno, sí. eso ya es, es que un perro a la hora o a la hora y media, o sea, pactar 1 hora de salida es, pueden salir tantos imprevistos Ujú, que es sí. muy complicado. Sí, Entonces, e incluso que venga con es nudos, tienes que desenredar, o sea, es que hay muchas cosas, es cualquier, impredecible. cualquier cosa y sobre todo generarte a ti el estrés de ese tiempo que tienes que cumplir porque el cliente va a Ujú, venir, te va a llegar el otro. Ese vivir en el día a día la peluquería con tanto estrés,
al final te hace quemarte un poco. Sí, Y es una pena que una profesión que nos apasiona tanto te acabe quemando solo por el pan de cada día de... Entonces yo dije, no, mira, yo los traen a las 9 y a la 1 o a las 2 los recogen, que le vaya bien. Mi forma de trabajar. claro, Lo tienes que saber vender. Hay una obviamente. parte de marketing y comercial importante, Sí, sí, sí. pero no son tampoco, no decimos nada que no sea realidad. El perro también ir pa, es pesado para él. Pues ¿por qué no dejarlo un poco descansar y vas haciendo otro? Y bueno, es, Sí, es ha una cambiado manera de mucho. trabajar. Sí, sí. Y no, y me gusta, me agrada esa manera de trabajar porque no te estresas tú, no se estresa el perro y el cliente también no se estresa porque si tiene a lo mejor esa idea de que el perro hay que irlo a buscar, no, yo te aviso, tú tómatelo No, tranquilo. en el fondo para el cliente es cómodo muchas Exacto, veces, exacto, porque sí. en el fondo tienen el perro como si fuera, estuviera en la guardería. Tú tranquila que yo lo Sí. tengo conmigo, le voy a tener divino. Entonces, pues bueno, Y ahí lo eché. eso es lo ideal. Ahora, Eso es Esther, lo para ideal. a volver un poquito a tu carrera, me comentabas que en ese momento adquiriste a Sam, que formó parte, me imagino, especial de tu vida y de tu carrera profesional. ¿Por qué decidiste un caniche? ¿Ya te gustaban o fue porque fue la opción inicial? No, mira, Sam lo adquirí justo antes de abrir Samis, el año y Ok, medio antes, ¿vale? Yo trabajaba para una clínica veterinaria, tenía unas buenas condiciones, trabajaba bien, de lunes a viernes, demás, bien, pero estaba en Barcelona, yo vivo a 3 cuartos de hora, buscaba algo más cerca. Am, en ese momento coincidió que Ruth Chapiña, otra gran peluquera, criadora de caniches en España, lleva muchísimo tiempo, necesitaba una peluquera. ok, Y tiempo antes había hecho con ella un curso de especialización un poco de caniche, tijeras, y fui a trabajar con ella. Y bueno, durante el tiempo que estuve trabajando con ella, pues ella es criadora, tuvo camadas y tuvo una camada donde nació Sam. Y Sam se lo vendió a un matrimonio que era mayor y unos pocos meses después de tenerlo se lo quisieron devolver, todavía no sé por qué. mm, Y Ruth me dijo, mira, yo tengo este perrito, me lo acaban de devolver, am, ¿te gustaría tenerlo? Y yo le dije, mira, yo no tengo dinero para poder pagártelo, pero claro, si me lo das, conmigo va a estar como un rey. Era un caniche mediano negro y sí, sí, me lo regaló. qué bonito, Y la verdad que obviamente encima trabajando con ella, bueno, buenísima peluquera de caniches, pues ahí tuve la oportunidad de empezar a aprender realmente de los caniches. claro. Entonces, yo, pues claro, semanalmente manteníamos todos sus caniches que estaban en campaña, de exposiciones, y con ella aprendí muchísimo. Fue como el inicio. El inicio, Y claro. aunque no tenía intención, cuando lo cogí, yo quería un perro y mis padres nunca me habían dado un perro. Me decían, Que, cuando seas mayor te das un perro. que Y en ese ya cuando tú momento que tengas ya tu vivía posibilidad de sola, dije, mantenerlo y todo. claro, entonces dije, "Ah, yo quiero perro". Y porque fue un caniche, hubiera sido un Fox Terrier, pues probablemente, pues quizás ahora sería una terrierista, no lo sé, ¿no? Okay. Pero bueno, pues fue un caniche, me enamoró la raza y ahí empecé. Y ya te digo, por mi talante, que es muy perfeccionista y pues yo, bueno, ya empecé. De ahí te enamoraste de Belleza, la raza. Pero de qué la raza y bonito, de todo. qué bonito Sobre que... todo vi el potencial. Exacto, exacto. Y qué bonito que como un perrito conectó tanto contigo Ay, que sí. como que condicionó toda tu carrera, ¿sabes? Porque le pusiste el nombre a tu peluquería por él, a la academia, creo que también crías caniches también, todo Sí. por todo ese amor. Entonces, qué bonito que no fue algo que sencillamente fue porque quizás al principio, no, es que me gusta la raza por el estándar, porque sé yo, no, sino No, no, fue no, el no. amor que te transmitió ese ejemplar en específico que te hizo enamorarte de todo. Sí, siempre he pensado que Sam ha sido mi maestro Mm, y ha sido mi maestro. Y bueno, yo tengo que mucho que agradecer claro. a mis perros porque ellos, gracias a Mm, ellos,
yo a día de hoy soy lo que soy, ¿no? Claro. Tanto Sam como Chloe, que fue la primera caniche gigante, ellos me han dado los mejores reconocimientos, los mejores, o sea, a nivel de mascotas, los dos han sido increíbles y a nivel profesional me han dado todo, o sea, y es como raza, ¿qué te voy a decir? Es que el Sí. caniche, A mí también me encanta el caniche, me gusta mucho. Yo tuve un caniche chiquitito, era mestizo de caniche, no era puro, pero era chiquitico y me encantaba, o sea, era un amor de perro. O sea, incluso es tanto el cariño que le tenía que me ha costado hoy en día tener otra mascota, ¿sabes? Porque es mm, como, no sé, tengo esa extraña sensación de que no quiero compartir ese amor que sentía por él. Sé que no es así, pero no sé, todavía estoy como en ese tema de superarlo. sí, sí. Y yo además a mis alumnos cuando vienen y me dicen, ay Esther, me gustaría, ¿con qué raza te crees tú que yo aprendería más y demás? Y yo les sugiero el caniche, ya no solo como raza, sino porque a nivel de peluquería Tiene mucho es tan, potencial. es que con un caniche puedes hacer cualquier cosa. Mm, Y además es una raza complicada de arreglar con los arreglos estándar de show son complicados, tienes que poder conjugar y hacer que se vea natural un arreglo con longitudes que pasan de 3 milímetros a 40 centímetros de top, sí. ¿no? Y que se vea todo armonioso. Es difícil. Y yo siempre les digo, si sabéis arreglar un caniche, afrontaréis cualquier otra raza. Para mí es perfecta para cualquier peluquero que diga, quiero aprender a avanzar más. Mm. Caniche, Qué bueno, qué sin bueno. duda. Me uno a eso. No lo había visto así como lo planteas. Me parece interesante y me gusta mucho. Pero yo también soy mucho de caniche. Me gusta el pelo rizado. Incluso me cuesta mucho hacer los pelos lisos. No, siento que no se me dan muy bien. Los hago porque, bueno, en la peluquería comercial uno se topa con todo. Pero me disfruto mucho más cuando viene un caniche, cuando tiene ese pelo tupidito, que es así abundante. Y empezar con la tijera y a darle, a darle, a darle. A mí también Sí. eso me encanta también. Es un muy buena raza precisamente por eso, porque tiene una textura que te permite poder perfeccionar la técnica de Ujú, tijeras, el trabajo a mano alzada. Es sencillo cuando aprendes a mover bien la tijera y ujú. a trabajarla bien, puedes hacer realmente cualquier cosa, cualquier escultura. Yo hasta que he hecho mis pinitos en creativo, te das cuenta y puedes hacer cosas. Sí, los de Bellísima. pelo liso es... Ahora en España se han puesto muy de moda los Maltipú y, y Sí. tengo dos clientes que tienen dos hermanos de camada y precisamente los dos me han venido esta semana y tienen un pelo que yo cuando cogí el primero en la mesa dije, Dios mío, ¿Qué es esto? ¿cómo lo hago? Lo hago con peine, lo hago con un pelo que no es ni liso, ni rizado, ni medio ondulado, ni encrespado, ni... Sí, sí, es un quebradero de cabeza los pelos lisos, de verdad. Mira, Para mí también. lo habías hablado en estos días, bueno, estos días no, hace ya un tiempo con un groomer, pero hablábamos de los Golden Doodle, esta mezcla Claro. de caniche con Golden o con Labrador, que claro, dice que tiene como un pelo de caniche, pero con su pelo también. Entonces dice, claro, tienes que deslanarlos y aparte peinarlos, o sea, que es como rarísimo atenderlos y tratarlos. Es difícil, pero para mí hasta los maltipú, pero yo, mira, es que ya no sé ni muy bien. Ah, hay una variedad de labradoodle que se Ujú, llama Coverdog, ujú. pero ya no sé, al final Golden Doodle, Labradoodle, Coverdog, sinceramente. Se hace con... Coverdog creo que es en Australia, lo tienen tipificado como raza y demás, pero yo tengo un Labradoodle y un Coverdog, teóricamente la misma raza, con diferente nombre, y uno es un caniche, con el Ya. pelo de caniche, total, y el otro tiene un pelo así como de golden, pero con un poco más de lana, y dices, no se parecen En nada. absolutamente nada, son la misma raza, y dices, bueno, ahí yo creo que es ya el conocimiento un poco
saber los tipos de manto y Ujú, saber ver qué tipo de técnica irá mejor. Pues a exacto. mano alzada, con recalce, con técnica de peine, bueno, Ya tú eras. Eso es ahí lo importante de que sepamos también a trabajar no solamente raza, sino manto. Que claro. ahora, claro, eso antes no se veía, porque antes tú veías una mezcla de esas y era un mestizo, ¿sabes? Y eso era algo como medio mal visto, tener unas mezclas de este tipo de raza. Se llevaba mucho el purismo de la raza, pero ahora pues han hecho, pero no sé, unas locuras de cruce que a mi parecer no tienen ningún sentido a veces. Pero yo creo que realmente lo que debería saber hacer un peluquero comercial es aprender a trabajar mantos. Mantos, exacto, sí. Más que razas si tú sabes trabajar mantos y entiendes un poco de estructura, morfología, en tu tiempo libre lees Ujú, un poco de cinofilia, lo que sea, aunque no hayas hecho un schnauzer, pero si sabes trabajar un manto de pelo duro o unas patas en tubo, miras unas pocas fotos y más o menos pues, vas a hacer un schnauzer, ¿no? sí. Entonces, más que las razas es el saber cómo Ujú, darle volumen a unas patas lanosas y saber hacer una pata en tubo. Entonces, ahí ya no es la raza, es el saber tratar ese tipo de manto y saber qué técnica le va mejor y qué tipo de tijera y qué tipo de herramienta le va mejor a ese manto, ¿no? ese manto, sí. De ahí a que cuando tenemos buenas bases de peluquería, como las que estás mencionando, a veces podemos ver un video y quizás a mí me ha pasado mucho y lo he comentado en otros episodios, pero me ha pasado mucho de que veo videos de a lo mejor un asiático y él está explicando en japonés, en chino, no sé, dependiendo del lugar donde sea, y yo no entiendo nada, pero sé cómo está usando la tijera, qué tijera está usando, cómo está poniendo la mano. O sea, tengo todos esos conocimientos que me llevan a, cuando lo veo, sé cómo hacerlo. Exacto. Yo realmente lo que es creativo y asiático lo he hecho totalmente de forma autodidáctica, Mm, mirando vídeos, exacto. mirando fotos sobre todo y quedándome en cómo, y ya ni siquiera cómo ponen la tijera, sino en la forma que le dan, ¿no? Sí que quizás un poco más largo aprender con ensayo y error, pero al final también se llega Sí. a eso, porque las bases de la peluquería sobre todo es si haces stripping, cómo coger la herramienta, por qué arrancas ese tipo de pelo, por qué haces carding y deslanas ese otro, o si es con una tijera, por qué la sujetas con ese dedo, por qué te la pones en ese falange, por qué la mueves así, pero el resto mm, es una profesión que creo que sin ser demasiado técnico, solo viendo si tienes buen ojo y ya te digo, miras mucho vídeo, lees y demás, llegarás exactamente Ya no. igual. Y yo, mis No. asiáticos, pues yo no me he ido a Tailandia a aprender a hacer morritos ovalados y bueno, los hago y pienso, Me quedan bien. Sí, sí. A mí me pasa está igual, a mí me pasa mono, igual. Yo está tampoco bonito". nunca me he formado en asiático, pero eso, los he visto y más o menos sé cómo hacerlo. Eso es lo que te digo, sé cómo ponen la tijera, por qué dejan más de un lado que de otro, por qué dejan más abajo que arriba. Entonces, todos esos conocimientos uno los va viendo y ya los vas haciendo, eso como tú dices, al ojo. También te digo que sí que es cierto que mm, tanto por cuando fui a las jornadas Artero, creo, 2024, que hice ahí una ponencia y vinieron un par de asiáticos, hicieron ponencias y también porque luego fui en Barcelona a una ponencia de también una coreana que vino. Al final, mm, porque ni ellos mismos controlan tanto el inglés, Ok. ni porque todo el mundo que es buen peluquero es buen profesor. Ujú. También Eso es es importante. cierto que hay que saber escoger muy bien dónde vas a ir a aprender, porque los vemos y vemos unos trabajos increíbles, pero a nivel de ir a hacer seminarios, Ujú. yo y arriesgarme y a ir a tal país, me costaría también
para ver lo que yo soy capaz de captar de lo que me quieren explicar. Ujú, Y también porque ellos tienen una forma de trabajar que son, me comentó una compañera de profesión que tuvo la oportunidad de ir y me dijo, Esther, dices, es que tú no sabes, cuando tú ves el perro en los vídeos, las fotos posados, es un perro que han lavado, que han estirado, que han cortado, que lo han vuelto a lavar, que lo han ujú, vuelto a estirar, que lo han ujú, vuelto a pulir, que lo han vuelto, o ujú. sea, cuando tú ves las fotos, ese perro lo han lavado y pulido 2 o 3 veces. Sí, sí, eso lo Entonces, sabía, también me también, lo habían comentado, sí. a veces también Internet mm, Y producto también, nos, usan producto, sí, al final. So, bueno, tampoco nos hace crear unas faltas expectativas, supongo que como en todos los ámbitos, ¿no? Ah, en- re- lo que es realista y lo que es del día a día y lo ujú, que es lo de show y para la foto, exacto, sí. que es otra cosa que tenemos que cuando tomamos a alguien como guía o referente de, yo quiero hacer estos trabajos como los hace esa persona. Si los ves en algo que tú puedas, un campeonato que lo puedas ir a ver, o un vídeo en el fondo, pero en las fotos, Mm, cuidado. no, ya no cuidado por ni retoques ni cosas así, pero el trabajo que hay detrás de tomar esa foto que quizás has hecho 40, Mm, dale. ¿sabes? Y Sí, sí. todo es bueno, es una parte de show y de marketing también, Eso, es ¿no? marketing, más que todo es marketing. Sí. Yo creo que sí. Pero Yo bueno, creo que es también mucho, puedes usarlo como inspiración, en plan, por mira, supuesto, por quiero supuesto. llegar a tener este nivel de acabado así de bonito Por y eso creo supuesto, que te eso puede sí. llevar a esforzarte mucho más por aprender y por dejarlos más pulidos. Sí, pero sin que llegue a ser una obsesión tampoco, porque Ujú, si no, claro, nunca, en el día a día tenemos lo que tenemos 2 horas para hacer un perro, ¿no? Y si te obsesionas es que yo quiero llegar a hacer esos acabados tan bonitos como, bueno, pero peluquería comercial es una cosa, ¿no? Peluquería de show o peluquería de tal, es, ahora me gusta mucho un peluquero que sigo, que es, mm, no sé exactamente del país que, no sé si es de Serbia, Croacia o, bueno, es un peluquero, es que si me lo haces pronunciar, ni siquiera te lo sé pronunciar, pero es un peluquero que hace muchos caniches y les pone muchos collares, ok, son muñecos absolutos lo que hace, son preciosos. Am, Starbolix se llama de apellidos que no estoy muy segura de cómo no se sé, pronuncia. Y me encanta y pienso, cómo me qué gustaría guapo, volver a poder hacer, claro. ¿sabes? Pero es que es posible que ese peluquero, pues quizás en esa tarde se ponga ese perro, ¿no? Claro, era justo lo que te Puede iba a comentar, o sea, dedicar y... al final, cuando tú quieres, y eso me lo dijo una vez Nicolás Herrero, me lo dijo, me dice, Sí, agarra una tarde y agarra un perro y dedícate a claro, hacerlo, a ponerlo, a claro, disfrutarlo. Dice que claro, incluso eso te ayuda a que como que tu ilusión por la peluquería canina crezca, porque a veces nos vamos a lo comercial, a lo rápido, 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 y perdemos como esa ilusión con la que empezamos al principio. Entonces, esas pepeñas exacto, cosas, incluso para hacer una buena foto para las redes, para el marketing, esas pequeñas cosas hacen que crezca tu ilusión. Entonces, eso, claro, decía tal cual así, enciérrate una tarde con un perro y dedícale el tiempo que sea necesario a pulir y a botar todas esas ansias de claro. cortar que tiene. Hay que diferenciar. Una cosa es lo que hacemos entre semana, porque ganarnos el pan y trabajar Mm, lo mejor posible y tal, pero yo cuando realmente he podido practicar y aprender así los fines de semana. Al claro. principio me iba a criadores o propietarios de caniches, buscaba y tal, y les llamaba, ¿puedo venir este domingo a buscar a tu caniche? Te lo vengo a buscar y lo arreglo. Y yo, pues me pasaba el domingo, le iba a buscar el perro, me lo llevaba a la peluquería, se lo arreglaba, estaba todo el día, tal. Mañana mismo voy a Samis porque voy a arreglar a Kiri, a la gata. Ok, Me estoy ok. pasando al grooming felino, me encanta. Ahora os la enseñaré, a ver si Sí, si sí, está ahora es comiendo ahora. ese. Sí. Mira, no, dime, dime. No, 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 pues eso, mañana le voy a dedicar a...
pues eso, cuando quiero aprender y perfeccionarme, no puedo hacerlo en el día a día de la peluquería. Es En el muy día a día estoy difícil. trabajando Sí, y generando. Pues sí. cuando uno tiene que perfeccionarse, pues como decía Nicolás, ¿no? Te coges tu tiempo libre y lo sacrificarás de otras cosas, pero bueno, lo vas a disfrutar y vas a Claro. apreciar y, ay, el gusto por estar Ganas por todo el otro día. lado. eh, Sí. Ahora, amiga, justo quería hablar que hablaste del tema felino y quería hablar un poco de tu academia. Hablando, al final quería tocar el tema felino porque me parece curioso e interesante, pero quería empezar un poco conversando cómo se dio el tema de la academia. O sea, en qué momento te diste cuenta donde, mira, yo creo que lo que yo sé ya lo puedo compartir a otra persona porque quizás sentías que en tu entorno pues no había alguna academia que enseñara lo que realmente era la peluquería. ¿Cómo se dio? ¿Te refieres a peluquería canina, no, Samis? ¿Desde Sí, a cuándo se Samis. inició en ese sentido? Sí, en el caso, quizás a lo Pues mejor no la peluquería como tal, sino el tema academia, el tema de que ya tú dijeras voy a enseñar. nunca me lo había planteado. Yo acababa de coger Samis, que Ujú. de hecho Samis fue el traspaso que yo cogí de Mm, una peluquería de un veterinario, ok, ok. que por desgracia, bueno, era un veterinario, la peluquera que tenían falleció Uy, qué mal. y sí, caso Qué mal. especial. Y bueno, me ofrecieron, yo años, 10 años antes, les había dejado un currículum a ese Ok. veterinario y supongo que querían traspasarlo y pasaron lista y dijeron, oye, mira, queremos traspasar nuestra peluquería, ¿la quieres? Y yo pues llevaba 12 años de peluquera y dije, ¿Y por qué bueno, no? vamos a mirar. ¿Y por qué no? Y cuando la cogí, hice un blog que todavía existe, pero ya hace años que no lo muevo, pero todavía si se busca, un blog que se llama Samis Caniche. Bueno, sí, fue un blog que empecé a hacer, ¿no? Y yo como me gusta mucho escribir, empecé a hacer artículos, ponía fotos y demás, y me acuerdo que en una competición que hicieron en Barcelona, yo era jovencita, ¿eh? Y me vino una señora mayor y cuando salía de la competición, era de belleza, no era de peluquería, me paró y me dijo, "Ay, tú eres este catalán, ¿no?" Y yo dije, sí, ¿me conoces? Fue como... Y bueno, a raíz de esta mujer, en los 3, 4 meses siguientes, varias personas me escribieron y me buscaron gracias a ese blog Claro, pero que te yo empecé a conocí. publicar. Ah, ok, Y me dijeron, eso. oye, ¿tú me Vale. darías unas clases? Entonces, a la cuarta persona que me dijo, oye, ¿tú me darías unas clases? Pensé, Sí. pues, pues vale, vamos a probar, ¿no? Entonces ahí pues empecé y cogí mi primera alumna. Yo le dije, digo, bueno, yo soy peluquera, yo no sé si te voy a saber enseñar, pero vale, lo intentamos y tal. Y bueno, pues dio la casualidad de que se me da bien transmitir y, que me gustó mucho, me Qué gustó bien. el enseñar. Entonces, pues bueno, nada, fue espontáneo. La Ok, verdad que no claro. fue un proyecto, ¿eh? Ok. Mm, Pero bueno, pero demostraba mucho que estabas haciendo un buen trabajo, porque si no, muchas personas no te hubiesen dicho, mira, quiero aprender de ti, ¿sabes? Bueno, pues porque te digo, esa es mi forma de ser. Yo soy muy perfeccionista y cuando me propongo o me meto en algo, quiero intentar ser la Claro. mejor que pueda, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, sumando una cosa con otra, mi implicación en el día a día de la pelu, pues eso, estar de lunes a domingo y practicar, y luego que me gusta escribir Mm, y ponerme a hacer el blog, y yo explicaba cosas de peluquería y cómo se cepilla y sobre el caniche y tal, pues bueno, todo se fue como atando hasta que me di claro, ya cuenta, pues estabas dando como medios seminarios o medios tics en todos estos blogs que hacías. sí, exacto. Exacto. Tips, pero porque por el placer de Exacto, hacer, porque te es que gustaba hablar de peluquería. era más joven y, y estaba emocionada y apasionada con esto y era mi vida y me encantaba. Claro, Yo era adicta al trabajo y yo no me importaba dedicarle 24/7. Entonces, todo lo que era de perros, y yo llegaba a casa, me eso. ponía con el ordenador y me ponía a escribir y voy a publicar esto y lo otro y me gustaba mucho y ya.
Yo Qué creo bien. que No, y no hay más otra explicación que sencillamente que te gustara. Exacto. sí, sí, ya está. Me Exacto. gustaba y bueno, pues cierto es que tengo cierta facilidad, supongo, pero yo creo que eso es un poco cosa de mi TDA. Ok. mm, Porque tuve una alumna que me dijo, Esther, es que yo ya sé por qué la gente le gusta tanto como explicas, o por qué la gente piensa que eres buena profe. Y yo dije, ¿por qué? Y dice, esto es porque tú tienes TDA. Yo le dije, ¿cómo? Y porque éramos ya un poco Claro. amigas. Y pensándolo me di cuenta de que realmente yo tengo una metodología que yo he adaptado para mí misma. Mm. em, yo necesito tener unas rutinas a la Ok. hora de trabajar, unas pautas, unas guías muy de punto A, punto B, punto tal, precisamente porque yo soy una persona que necesito no perderme, ¿no? Claro. Entonces creo que como explico las cosas muy tan de, eh, pues eso, mm, para no perderse, Ok, ¿no? claro, Hay, claro. no sé, empiezas por un sitio, sigues por otro, sigues Mm. por otro, sigues por Si llevas otro. un orden Para, y una guía. exacto. Que Ok. quizás otra persona no lo necesita, pero yo me daba cuenta de que si no intentaba estructurarme mucho a la hora de trabajar, pues me perdía y Claro. empezaba un poquito por aquí, luego un poquito por allá. Y al Y final uno siente que como que terminas mucho después, o sea, como que tarda mucho en hacer un perro. Yo creo que yo concuerdo tardas, mucho contigo. O sea, yo tengo que también seguir, a lo mejor no una guía exacta, pero sí tengo que ir haciéndolo por zona. O sea, yo no puedo empezar una pata y dejarla a la mitad y después irme para la cabeza, ¿sabes? Porque siento que no. no llevo un orden y al final todo eso se ve desordenado ahí. Desordenado y que no parece, que no está simétrico, que no Ujú. está de cualquier Y que forma, ves que no no. terminas nada, o sea, que como que la pata a medio hacer, la de adelante a medio hacer también, el cuerpo a media. Entonces como que mentalmente sientes que no has terminado, o sea, que nunca vas a terminar. Cambio si ya vas viendo que Exacto. por lo menos ya las dos patas de atrás las tengo, ah, mira, están perfectas. Ya voy con las de adelante, entonces ya vas como haciendo la simetría, como lo decía. Sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Ahora, amiga, ¿en qué momento empiezas con el lado felino? Esa parte me interesa. O sea, ¿en qué momento pensaste como que me gustan los gatos, voy a meterme en esto"? ¿Cómo es? Te lo pregunto de verdad genuino porque yo soy que no me gustan los gatos. No es que no me gusta, o sea, no es que le hago daño ni nada, pero no soy muy fan. No, hoy precisamente he tenido dos gatos a última hora antes de acabar y hablaba con la clienta de esto porque me decías que es que todos los sitios donde llamo para hacer los gatos me los quieren sedar. Todos Uy. los sitios no me No, yo los quieren prefiero no hacer. hacerlo. Yo prefiero no hacerlo, sí, pero sedado no. Eso fue por exactamente el mismo talante este de perfeccionista. Cuando cogí el traspaso de esta peluquería, que fue Samis, era una peluquería de un veterinario que yo dije, ah, vale, pues Samis, y ahí Ok. va a ser. Pues la peluquera que estaba, ella hacía gatos. Ok. Entonces, cuando yo cogí su peluquería y su cartera de clientes, claro, mi razonamiento fue, bueno, y si hacía gatos, ¿cómo yo ahora les voy a decir a estos clientes que yo no hago gatos? Claro. Si ella hacía gatos, pues yo también. Y yo nunca había hecho un gato despierto, ¿eh? Yo trabajaba en clínicas y los sedábamos, pero dije, pues venga, pues si Vamos a esa hacerlo, señora sí. podía, pues yo también. Pam. Y, y es que la peluquería felina es muy peculiar porque realmente como la veo yo, Am, tienen muy mala fama los gatos, muy mala Sí. fama, realmente, Ujú. y para nada son así. Ok. O sea, yo tengo cada semana entre 5 y 10 gatos en ¿Y Sami. los mezclas con los perritos? O sea, ¿los haces juntos o cuando No, dedicas el tiempo a los normalmente perros o el no, tiempo a los gatos? no. A ver, obviamente lo ideal sería tener una habitación Ok. específica solo para hacer peluquería felina, pues para minimizar un poco olores y Ujú. demás. En mi caso, mi local es muy grande, pero bueno, por cómo estaba estructurado, no me permitía hacer una habitación aparte, entonces lo que hago es, o a primera hora de la mañana, con el local Mm. limpio y demás,
Ok, o a última hora de la tarde cuando ya se han ido todos los perros. ok, ok, ok. Y sí, tan solo le pido al cliente que se quede la primera vez o como mínimo que esté localizable, pero es que el 90% de los gatos realmente no es innecesario sedar. Lo que pasa No, que yo creo que los peluqueros les tenemos mucho reparo porque, bueno, pues somos conscientes de que las mordidas y los arañazos pues se pueden infectar sí. y claro, nos Son más podemos estar fuertes una incluso. semana Sí, con la mano sin trabajar, pero es que yo no, para mí son los servicios más rápidos y más rentables en la peluquería. Y yo incluso cuando me operé de los brazos y no tenía claro si iba a quedar bien, pensé, pues bueno, pues vale, gato. pues pro, saca bocaniches, ahora te vas a hacer peluquera exclusiva de gatos. Y te vas a ir a veterinarios y sitios así piquetes y te vas a ir con tu maletín, vengo a hacer peluquería de gatos. Y realmente son muy rentables porque un gato lo puedes hacer muy rápido, en una hora lo tienes listo y ahora, no sé, en euros son 50 euros la hora, perfectamente lo puedes Ok, cobrar, no sé al cambio cuándo sería, pero sale súper rentable. Y yo tengo, es que yo hago mantenimientos de gatos de pelo corto que me traen cada mes. claro. Claro, sí, en ese Mm. sentido es más fácil porque yo, por ejemplo, yo he hecho en mi vida muy pocos gatos, pero los que he hecho nunca he tenido la necesidad de cortarles, sino cositas como de repente a lo mejor los pelitos que le salen de por aquí atrás, a lo mejor algún pelito del culito, las patitas, eso sí, pero cortarle mucho el pelo no he tenido yo los pocos gatos que yo he hecho, ¿no? Obviamente. Yo ahora ya porque que estoy un poco más metida, ya inculco más los mantenimientos y ahora que soy más conocedora, los gatos, al igual que los perros, cada raza tiene su arreglo y esa, bueno, realmente cuando me explicaron por primera vez el arreglo de un gato persa de show, me quedé impactada de las técnicas, de que si la sonrisa que se le dibuja con la tijera, que si el Ok, stripping en el cuerpo, en la cola, bueno, esto es un mundo. ok, Y ok. se vayan, Eso no lo no, no, sabía. no, pues mira, todo esto lo aprendí en Colombia cuando fui la primera vez, los peluqueros que me cogieron para hacer el seminario, ellos hacían muchos gatos ahí y a Felipe, que es el chico que lo llevaba y su mujer, am, hacían muchos gatos. Y a ellos les gustaban, Mm, habían hecho algún curso y me explicaron cosas de gatos que yo pensé, me ha valido la pena venir solo por lo que he aprendido de los gatos, me encanta. claro. Y no sé, aquí donde vivo, pues casi nadie hace gatos y me los traen todos a mí, me traen gatos de todos lados. Sí, Y mira, no sé, mira que a mí en nuestra peluquería tampoco hacemos gatos, pero mira que nos preguntan muchísimo, 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 nos preguntan por la peluquería felina. No sé en la zona donde vivo, no sé qué peluquería hace gato, pero sí lo preguntan muchísimo. Nosotros lo que hacemos es de repente cortar las uñitas si hace falta o algo así, pero peluquería como tal, no, no. yo creo que sobre todo no hay que tenerles miedo y hay que tratarlos de la forma más natural posible. Yo lo que siempre digo, sobre todo no atarlos. Mm, Los gatos se incomodan mucho cuando sienten que no pueden controlar su cuerpo y su mínimo espacio vital, ok, pero si no los atas y les das cierta libertad de movimientos, evitas ponerlos panza arriba, siempre puedes cogerlos, pero que tengan dos patitas en el suelo. Ellos mientras sienten que están controlando mínimamente su sus cuerpo, movimientos, exacto, sí. eh, es que yo no he tenido casi nunca problemas con gatos. Mm, Pues no sé, sí, solo tuve uno que era un mestizo de persa con angora, de color azul precioso, que sí que ese era bastante Pero malo. bueno. Lo hacíamos entre dos y cada vez se iba portando peor y ya a la última le dije al dueño, mira, me sabe mal, pero es que ya también por el gato, porque se estresaba mucho, digo, creo Claro, que es que realmente él no. Pero aparte de este gato, la la mayoría, pues mayoría ha sido bueno. hoy he hecho un gato, precisamente una clienta me ha traído dos. Una gata persa blanca con ojos bicolores que estaba sorda, pobreta. Pobrecito.
tampoco ya, mira, ventaja, porque no escuchaba ruido del secador ni nada, perfecto. La Nada. he cepillado, le he bañado, estupendo. Y luego ha traído una gata de pelo corto carey, que las carey, ya yo creo que es genético ese color, son guerreros, pero Mm. era de pelo corto, la primera vez que la ha traído, pero pim pam, Y ya bañera, venga. está. No, yo creo, los perros perciben la energía, pero los gatos más. Sí. Ah, mira, eso es Entonces, interesante, eso no lo sabía. sí, o sea, con un perro, si quieres que esté tranquilo en tus brazos, tiene que sentirte tranquilo a Tranquilo. ti para que él esté a gusto y se sienta a salvo en tus manos. Pero un gato todavía más. O sea, Mm, si te nota mínimamente nervioso y tranquilo, yo cuando he hecho alguna clase, yo no acostumbro a hacer clases de peluquería felina a gente que está haciendo el curso de peluquería canina, ok. porque necesitan tablas, ¿vale? Mm. Entonces, pero alguna vez que le había puesto algún gato a alguna alumna, si era agresivo, yo no se lo decía. Ah, ok, claro, claro, porque si no iba con... Pero eso también pasa, me pasa con los perros, ¿sabes? Claro. Que me ha pasado con muchos clientes que a lo mejor se van como medio calladitos, no dicen nada, y cuando llegan, ay, no, él en otra peluquería no se dejaba atender ni tocar y tal. Mira, qué Mira, no, que te belleza. voy a enseñar a Kiri. Oh, ya, qué Ah, no, bonita. no, es espectacular. Bueno, es una diva, es lo más. Esta gata era de unos clientes que me la traían cada mes a Samis, una pareja, bueno, es una Scottish Fold de pelo largo, Ok. que tiene un pelo como si fuera un husky, o sea, no he visto gato con más densidad. Me la traían cada mes y un día me llamaron y me dijeron que a uno de los dos les había salido alergia Uy, y me la ofrecieron. Y a mí, como me acababan de operar de los brazos, dije, para casa. venga. Qué Porque bonita. pensé, sí, no, no, es espectacular. Sí. Hice un seminario el otro día, mi primera ponencia con Kiri y de peluquería felina, la llevé para hacer mi primera ponencia y es tan buena que los alumnos me dijeron, claro, la había traído para explicar un poco manejo de gatos, ¿no? Y dijeron, es que es muy buena esta gata, con esta gata no podemos aprender nada porque es No, muy... sí. Digo, os he traído, sí, sí. Pues es espectacular, me encantan. Qué bonita, Es el amiga, qué futuro. bonito. Sí. Yo, sí, es un mundo a- al que creo que los peluqueros tenemos que perderles un poco el miedo. Mira, este es Sushi. Este es mi otro gato. Ah, ok. Es un Sphinx. Qué bonito. Es, no sé si Tiene, se ve, sí. sí, tiene una mirada retadora, ¿sabes? Sí, Seguro es buenísimo, este pero tiene una mirada así como retadora. bueno, me trae la pelota como si fuera un perro. Sí, Sí, ok, sí. ok. Te Que, eso- juro, te juro. que eso Le es tiro la raro. pelota y... Sí, sí, sí. Es que, claro, Ahora, mis experiencias con los gatos son tan buenas que yo si te hablo de peluquería felina, claro, claro. Sí, sí, pero concuerdo contigo. Siento que como groomer, pues deberíamos también, sí, sí, es de nuestro agrado, obviamente, incursionar un poquito en el mundo felino. Quizás nos sorprenda, porque en esta conversación aprendí cosas que no conocía con respecto a los gatos. Y cambia un poco la perspectiva y la manera de ver ese tipo de peluquería. es que, no sé, yo hablo con muchos compañeros de profesión y me dicen, uy, gatos, no, yo Mm, no, gato. Pero aparte de que ya te digo que si lo miras a modo comercial y económico es muy es rentable, rentable, sí. es un mundo espectacular. O sea, yo sigo a un peluquero felino brasileño, am, no recuerdo ahora el nombre, pero hace unos trabajos con gatos a tijera, a mano alzada, que yo la primera vez que lo vi dije, pero ¿cómo es posible que tenga este pulido este hombre? Con- Y averiguas y tal, y luego ya aprendes y ves y qué productos utilizan. Es un mundo y maravilloso. Pasa que es como más cerrado y Sí, tienen sus arreglos de raza. Ya te digo, yo cuando aprendí el arreglo de exposición del persa, no sé, la imagen de Alicia en el País de las Maravillas, el ajá. gato, el gato ese con esa sonrisa.
Pues esta sonrisa del gato que sale en la serie, en la película, se hace así, se busca Igual. y se les hace stripping, se les hace tijera y se les hace stripping en las orejas, en la cola, o sea, es Qué bien. fascinante para mí. Es un mundo completo. Completo y que son buenos. Sí. No son perros, pero son a mí me encantan, no es Sí, que no sabría decir. no, es que tendrán su belleza también, obviamente. Mira, yo de verdad que tampoco he tenido malas experiencias con gatos. No, no sé por qué, porque de verdad no es por una mala experiencia ni nada, no es que sea muy fan de ellos, pero sí es verdad que yo he visto gatos que son preciosos y que te apetece agarrarlos, amapucharlos, besarlos y todo. No ha llegado todavía a la hora donde me provoque hacerlo, hacerle peluquería. Mis gatos seguro. Tanto Sushi como Kiri bueno, mi hija Sushi me acuerdo que el Sphinx lo vestía ahí con su, yo siempre le he inculcado que tiene que ser muy respetuosa, con los Mm, animales y sí, tal, pero es una raza que ya los recomiendan mucho para niños. Se ok. lo ponía en el cochecito de las muñecas y lo ponía con su vestidito y iba el gato así. Como que sálvame. Pero se dejan, Sí, son un sí, amor, son un son amor. nobles. Tienen Ahora, mala amiga, fama porque les hemos sí, dado mala fama, sí, totalmente, yo creo. concuerdo contigo. Amiga, vamos ya llegando un poquito al final de la Sí, conversación, porque tampoco quiero quitarte mucho más tiempo. Sé que, bueno, tienes más cosas que hacer aparte del fin de semana. Es momento de compartir con la familia. Más bien agradezco mucho que me hayas prestado este espacio de tiempo para al conversar contigo. contrario. Pero al final de cada episodio siempre le hago unas preguntas las mismas preguntas, pero las respuestas siempre son diferentes. Y bueno, es como una Listo, especie de dinámica que ya estoy haciendo con todo. Así que lo voy a hacer contigo estupendo. también. Bueno. Muy bien. La primera es, de esto hablamos un poquito, pero bueno, por si quieres afianzar la respuesta, ¿qué consejo te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Un consejo que hoy manejes, te hubiese gustado que te hubiesen dado cuando empezaste en este mundo canino o felino. Pues que si te gusta esta profesión y realmente te apasiona, que vayas a por todas, pero que sobre todo cuides tu cuerpo. Si quieres jubilarte en esta profesión, cuídate. Haz estiramientos, haz calentamientos, procura trabajar cómodamente, espalda recta, y cuidarte. Cuanto más te cuides, más años vas a disfrutar de esta profesión. Muy bien, me gusta ese consejo y creo que resume un poquito lo que fue parte del episodio, que lo hablamos con mucho más amplitud, pero me gustó ese consejo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería? ¿Alguna exigencia, algún corte o algo que te haya pasado que dentro de la peluquería que hayas pensado, esto es muy raro, es muy extraño? No, raro, no, raro no, porque a mí me encanta probar cosas nuevas y Ok, ok. diferentes. Al contrario, tuve la suerte de que tenía una clienta con tres caniches que le encantaba el creativo y de hecho fue la que me dio vía libre para decir, haz lo que quieras, píntalos, hazle formas, hazle cuanto más raro mejor. Y Ok. a ellos les hice a una los corazones, a otra la espiral, practiqué tintes. Claro, ahí despertó ese lado creativo en ti. Total. Pero no fue raro, fue suerte. Exacto, sí, sí, pero está bien, me gusta porque a mí me encanta cuando los clientes te dicen, haz lo que tú quieras, hazlo, Ah, yo sí, eso confío es en ti. genial. Si Eso es genial. de repente te dicen, a mí me gusta verlo largo y hablar de caniche, me gusta verlo esponjoso, ya después haz lo que tú quieras, eso me Tú eres encanta. la profesional, lo que tú veas. Eso es Sí, fantástico. y llegar a ese nivel de confianza con un cliente también es muy bueno, ¿sabes? Por Y a veces es supuesto. complicado porque a veces los clientes, claro, es entendible porque estás atendiendo aparte de su familia, o sea, los perritos para ellos son como su familia. Sus Entonces, deberes. que tengan ese nivel de confianza en ti es muy bonito. Ahora, amiga, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería? Algo que te guste hacer mucho, pero que no tenga Escribir. nada que ver con el mundo canino? Escribir. Escribo relatos. Ok, qué bueno, me gusta ese hobby. Me gusta mucho. Escribo relatos, tengo un blog de relatos. Sí. Escribo relatos. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? La gente se sorprenderá un poco. Ah, de temática romántica paranormal. Ok, ok, ok. Me imagino más o menos cómo van. Yo no soy de escribir así de quizás de interpretación propia, pero me gusta escribir muchas frases que oigo.
por lo menos a veces cuando trabajo oigo mucho podcast o a veces en películas o en canciones, hay frases que se me quedan en la mente, entonces las escribo. Y tengo un blog, bueno, lo tengo en el móvil, tengo un blog Así, lleno de un montón de frases que he visto y voy a echar escrito. un vistazo. No, no, no los tengo públicos. Ah, bueno. Pero sí, porque Todos siempre, los peluqueros tenemos una vena artística, yo sí, creo. sí. Sí, no, no, yo también lo creo porque al final la peluquería canina es arte. Es arte, porque lo trabajamos con las manos y plasmamos allí esas formas, esas estructuras, esas líneas. Así que para mí eso es arte. Ahora, amiga, ¿tienes una anécdota bonita que te haya pasado dentro de la peluquería que recuerdes? Algo bonito. Puedes generalizar si quieres. Mm. Me han pasado muchas cosas bonitas, pero yo creo que la más inesperada, porque en ese momento no lo esperé, no Mm, sé. Como fue, gané el Best in Show que gané en el Campeonato Internacional de Peluquería Canina que se celebró de la Asociación Española de Estilistas Caninos. Lo hice con Chloe. Tenía mi hija que era muy pequeña, ujú. tenía 2 años, un año, no sé, era muy pequeña. Yo no tenía ninguna expectativa. De hecho, llevaba como medio parada, ¿no? Con la crianza y pensé, va, pues, Voy ahí. pues, va a hacer. Y tenía la perra que tenía con pelo, con top knot, y la hice sin expectativas, disfrutando. Le hice un second puppy, un Ujú. escandinavo y gané el Best in Show y fue como, "¿Ah, ¿en serio?". O sea, fue el premio más así y fue tan inesperado y no me lo esperaba tanto que, bueno, fue y con mi hija y tengo ahí una foto, la Qué perra, la copa, bonito. mi hija y yo, fue maravilloso. Qué bonito. Yo creo que esos reconocimientos cuando no te los esperas son como que doblemente satisfactorios, Total, ¿sabes? exacto. De hecho, es que es eso, el tema es cuando vas con muchas expectativas, Mm, demasiadas, puedes decepcionarte mucho. sí, las Cuando vas a decisiones vienen. disfrutar, lo que viene, si es bueno, pues Ya. Y si no viene, pues también te disfrutaste el también, momento, aprendiste. exacto, pero lo has disfrutado. Sí, sí, qué buena anécdota, amiga. Gracias por compartirla. Ahora, ¿tienes alguna anécdota graciosa que recuerdes? Graciosa. Eh, eh, no lo sé, es que eso ahora mismo Vale, no te no me viene preocupes. ninguna a la cabeza, pero seguro que tendría. Sí, Sí, alguna tendrás porque los perritos son muy graciosos, así que... Y a veces los clientes también son muy, muy, muy graciosos en cosas que dicen o hacen, que terminan siendo sí, graciosos. Pero no te preocupes, si no te sí, viene ninguna a la mente, pasamos y ya está. te la diré para que la escribas algún día y digas, Esther se ha acordado de la anécdota, os Bueno, la mira, pongo. si de aquí a allá te acuerdas, pues lo escribo y lo pongo aquí en el Claro, episodio. o te hago un vídeo y te digo, esta es la anécdota, le voy Vale, a dar vueltas. perfecto, me haces un vídeo y lo ponemos aquí en el episodio. Venga, Ahora, listo. Esther, la última pregunta, esta, como se lo digo a todos, no es obligatoria. Si no quieres responderla, pasamos y no pasa nada. Pero ¿tienes algún otro groomer que te gustaría recomendarnos, que te guste quizás su historia o su Uy, trayectoria sí, y te gustaría verlo claro. aquí en un episodio? Sí, mm, tengo tres Bueno, sí, groomers sí, que para mí recomiéndalo. han sido mis referentes, Ok, que sean españoles. Uno de ellos es Daniel Pérez Guerra Pinar, él ok, es criador de caniche mediano, negro y marrón. Es una persona que a cualquier groomer, una sola conversación con él te crea un antes y un después en tu ok. mente, en la Uy, peluquería. me O estás dando sea, muchas expectativas, amiga. Ahora quiero conversar con él ya. es, 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 para mí ha sido la persona, mm, mm, sobre todo el nivel de cinofilia que tiene, lo Ok, oculto que es y que te hace pensar. ok, ok, Como groomer te hace pensar mucho. Su conversación con él es tan enriquecedora siempre, es brutal. ok. Y el otro peluquero es Juan Martínez García, que no sé si lo has entrevistado.
es también un peluquero muy técnico, español, con un nivel de saber llegarle a los peluqueros también. Es muy técnico, pero te sabe transmitir muy bien Mm, y es conocedor de muchísimas razas, por lo tanto también es muy enriquecedor hablar sí, con él. ya Y con como Juan hemos ponente, conversado, sí. sí. Y Ya lo como tuvimos ponente, aquí. sí, como ponente extranjera, la que más me encanta es Ana Bardisheva, Ok, rusa. sí. Sí, ¿Habla español? además sí habla español, Ok, porque ha estado bastantes veces en España. Ahora está un poco también medio desaparecida porque fue mamá ok. y lleva un par de años que está ahí así un poco y no está. Pero es una peluquera que cuando ha dado seminarios, si los ha empezado a las 8:30 de la mañana, si son las 11 de la noche y tiene a los alumnos ahí sentados con ganas de escuchar, ella sigue ahí explicándote y no se Qué bueno. guardan nada. Es súper técnica y es también fuera de otro mundo. Bueno, Pero bueno, si me dices que Juan lo has entrevistado y yo creo que el más accesible, Daniel Pérez Guerra Pinart, es maravilloso. pues mira, Como groomer, como persona, y es una eminencia. Para mí es lo más. Pues mira, me lo apunto y obviamente contactaré con tanto con Daniel como con... Uy, se me fue el nombre de la Ana chica. Bardisheva, Con Ana, con sí, Ana. es Contactaré con espectacular. los dos y bueno, con Juan para hacer otro episodio más adelante Espectacular, seguro. claro. Sí. Y bueno, como siempre le digo a todos, si para ellos es de su grado estar aquí, para mí va a ser un placer conversar con ellos, como fue conversar contigo, Esther. Ya llegamos al Ay, final del sí, para mí episodio. también. Gracias Más por... alegrado el sábado por la tarde. La verdad que estaba cansada después del trabajo y venir aquí y pensar, venga, va, y charlar de peluquería me ha alegrado mucho la tarde y me Ay, apetece amiga, mucho haber qué compartido bien. con Gracias. vosotros. Encantada. Y tanto, y contigo. Gracias por tus palabras, de verdad que me alegran y me animan mucho, me alegra haberte Sí, alegrado el sábado y como te lo sí. dije, yo agradezco que me hayas dado este momento de tu tiempo porque sé que es muy valioso. Aquí, aquí. Hemos estado conversando detrás de cámara varias cositas que están pasando ahora en tu vida y sé que el tiempo que me dedicaste es muy valioso y lo atesoro mucho, de verdad lo agradezco. Y lo necesito también. Sí, Volver un poco a conectar. claro Y que mira, sí. tú me has sido una de las eh, pocas cosas ahora mismo que Qué me han bien, llenado y amiga. me motivan un poco a reconectar con este mundo en los momentos que estoy viviendo. Por eso estoy tan contenta de esta Qué entrevista. bien. Gracias, amiga, gracias. De verdad que tus A palabras vosotros, me llegan a ti. mucho al corazón, de verdad. Pues nada, Gracias. mira, cerramos el episodio. A los que nos ven, que por favor se suscriban, que así me estarán ayudando, que comenten cuál fue su parte favorita del episodio, qué fue lo que más les gustó, que le den like y se lo compartan a otros grumen que crean que les va a gustar un episodio como este y se den un paseo por allí, por el canal para que vean todos los episodios que tenemos. Y bueno, ya nos vemos en otro episodio, amiga. Adiós. Adiós. Un saludo Besos. a todos. Adiós. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.